Vamos. Ya, entonces vamos a hablar en este capítulo 3 sobre el líder sexualmente sano. Entonces, en el primer capítulo de esta trilogía, o de estos 3 capítulos, vimos que el liderazgo y la sexualidad, ¿cierto?, no andan juntas, pero van por el mismo camino. O sea, cuando uno es líder, ¿cierto?, hay muchas cosas que, ya sea tentaciones, dificultades, problemas, que están ahí, ¿cierto? Pero depende de nosotros que no dejemos puertas abiertas para que esto pueda entrar y pueda destruir el liderazgo que Dios nos puso por delante, ya sea de jóvenes, por delante de la escuela dominical, por delante de lo que sea, incluso de grupos pequeños. Entonces, depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no dejamos una puerta abierta, ¿cierto?, nos va a destruir, ya sea el liderazgo, ya sea la familia, ya sea nuestra relación con Dios. Así que eso vimos en el primer capítulo. En el segundo capítulo vemos que según la Biblia, ¿cierto?, hay parámetros que Dios pone en cuanto a la sexualidad, ¿cierto? Sabemos que la sexualidad que es buena, es agradable, es dentro del matrimonio. Entonces, por ende, lo que es fuera del matrimonio está fuera de los parámetros de Dios, ya sea cuando somos solteros, ¿cierto? El tener relaciones antes, eso está fuera de los parámetros. Y no tan solamente el contacto físico, también el ver videos en los celulares, el leer libros, leer cosas, escuchar, ver televisión con contextos de sexualidad, todas esas cosas también van entrando en nuestra mente y también van abriendo un poco la curiosidad en nosotros y van abriendo puertas, ¿cierto? Y después cuando somos líderes vamos a querer experimentar nuevas cosas y eso puede dar paso a no estar en los parámetros que Dios pide. Entonces, y también sabemos que por la palabra, ¿cierto? Cuando la persona experimenta un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, aprendemos que con Jesús nuestra personalidad, ya sean físicas, mentales, espirituales o sexuales, tienen que estar sujetas a nosotros y también habla Pablo en algún texto de que nosotros tenemos que tener dominio propio de las situaciones. ¿A qué me refiero? Sabemos que las tentaciones vienen de nuestras propias concupiscencias, que serían nuestros propios deseos. O sea, yo puedo pensar en algo, ¿cierto? Pero ese pensamiento depende de mí si se hace en una acción o es solamente un pensamiento pasajero. Y no empieza a alimentar mi mente de poder hacer, de poder despertar esa curiosidad. Entonces, nosotros tenemos, y nos habla Pablo, que tenemos que tener dominio propio y no tan solamente de la sexualidad, de nuestro carácter, de nuestro día a día, de no a lo mejor meternos en cosas en el trabajo que no debemos, como poder robar, como poder mentir. Entonces, todas estas cosas están sujetas bajo el dominio, nosotros tenemos que estar sujetas bajo al dominio de Dios, ¿ya? Pero si no son así todavía, chicos, ustedes estas cosas, es importante que ustedes puedan entrar en oración para poder hablar con Dios, ¿cierto? Y también buscar ayuda de líderes o personas que los puedan ayudar a ustedes en estas situaciones. Entonces, esa es la segunda parte. Y ahora la tercera parte, vamos a ver cómo el líder cristiano puede desarrollar esa labor en forma sana. Ahora, ¿por qué hablamos del tema del liderazgo? Porque yo creo y tengo fe que ustedes en algún momento van a ser líderes, ya sea líder de jóvenes, líder de misiones, o líder de algunos grupos, o van a participar de la directiva, ¿cierto?, de jóvenes, de la directiva de otros ministerios dentro de la iglesia. Entonces, no tan solamente un líder chiquillo tiene que ser alguien en un puesto, también tiene que ser un líder, llámese la directiva, y llámese en cierto evento o ciertas circunstancias a ejercer un rol de líder por ese momento. ¿Cómo?
no sé, Martín, tú te vas a hacer cargo de 3, 4 chiquillos y tienen que dejar la iglesia, ordenar las bancas. A lo mejor Martín no tiene el nombre de líder, pero en ese momento él está ejerciendo un liderazgo, y ese liderazgo también tiene que ser sano y también tiene que ser también respetado por los otros. ¿Por qué? Porque en algún momento, yo en este momento puedo estar haciendo clases, puedo estar ejerciendo un liderazgo, pero a lo mejor en otra ocasión yo no voy a estar a lo mejor de profesor, sino que voy a estar como ustedes, escuchando atentamente lo que dice el profesor. Entonces, es bueno que nosotros también podamos entender que en algún momento Dios nos llama al liderazgo, pero en otro momento también vamos a estar del otro lado, y siempre para poder aprender. Entonces, número 1, el liderazgo cristiano, ¿cierto? Es siempre, en la Biblia nosotros nos guiamos por modelos, ¿cierto? Y uno de estos modelos, como lo dije anteriormente, es el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces vamos a buscar, Ashley, ¿tienes Biblia a mano? No, ¿No? pues Ya. ahora no. Ya, mira, busca por mientras una, porque después ¿Qué yo tengo pasó? ¿Qué pasó? que participar. ¿Ya? ¿Quién tiene Biblia a mano? Martín. Yo tengo. Ya, Martín, busca en Hechos, capítulo 20, versículos 18 y 19. Hechos, capítulo 20, versículos 18 y 19. Pablo, búscame. Paulito, ¿me escuchan? ¿Qué pasa? Paulito, busca Sí. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Te me corta ahí, Jonah. Horrible. Y 13. 12 y 13. El internet en sí, Pablito. ¿Cuál tenía que leer yo? ¿Hechos cuánto? ¿Cuál es? Hechos, ¿Timoteo qué? espérate, Pablito. Martín, Hechos capítulo 20, versículo 18 y 19. Y, hermano Pablo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Ya? Martín, ¿lo encontraste? 18 y 19 era. Sí. Hechos capítulo 20. Ya lo encontré. Ya, vamos, Martín. Te Capítulo 20. escucho cortado, yo no. ¿Tú me escucháis bien? Yo te escucho entrecortado. Sí que no somos nosotros, sí, mal. el internet. Ya. Hechos 20, capítulo 18 y 19. Dale, Martín. Ya. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que del día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Ya. ¿Qué dice Pablo? ¿Cierto? Pablo le dice en este caso, que él se portó, ¿cierto? Se portó bien en todo tiempo. ¿Y qué es lo que hacía él? Él servía al Señor con toda humildad y con lágrimas, ¿cierto? A pesar de haber tenido muchos problemas, al pesar de que él sufrió calumnia, sufrió muchas cosas, entonces lo importante es que un líder siempre sea y actúe con humildad, pero no esa humildad falsa, decir, no, como la cara, así, no, es que yo soy humilde, es que, mira, no tengo auto, no tengo esto, y la humildad no es por lo poco que tengo, la humildad es al revés. Cuando yo más sé en cuanto a conocimiento, ya sea de la palabra, en cuanto a conocimiento de mi relación con Dios, es cuando yo tengo que actuar con más humildad. No, no de que yo me las tenga que saber todas, y la humildad falsa que, como decía anteriormente, de ser pobre, no. La humildad habla de lo que entre yo más sé, tengo que hacer como que no sé. Porque ciertas
circunstancias de la vida, toda esa sabiduría que tengo, ya sea en la palabra y en mi relación con Dios, cuando tomen decisiones, ahí esa sabiduría tiene que hacerse fuerte y poder tomar esas decisiones con la sabiduría de Dios. Entonces, Pablo actuaba él, ¿cierto?, humildemente y a lo mejor con lágrimas. A lo mejor el liderazgo no siempre va a ser siempre alegría, siempre victoria. A veces trae lágrimas. A veces el liderazgo puede empezar con 20 personas, pero vas a llegar a fin de año y va a terminar solamente la directiva, que serían 5 o 4. Entonces, es áspero y dulce el tema del liderazgo, pero siempre hay que actuar con humildad, ¿cierto? A pesar, ¿cierto?, de las duras pruebas que pueden tener en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que entender, como líderes chiquillos, que yo no a todos les voy a caer bien. Yo a lo mejor no soy el gusto de todas las personas que me pongan a liderar, ¿ya? Pero no por eso, ¿cierto? No por eso voy a actuar de la misma forma como la otra persona, sino que la idea es poder hacerlo diferente, ¿cierto? A Jesús lo apedrearon, lo escupieron, lo crucificaron, y siempre eran muchas personas más las que estaban en contra que las que favorecían. Entonces, si Jesús tuvo eso, ¿cierto? ¿Nosotros qué nos queda? Entonces, no intenten a lo mejor ocupar fuerzas de que a todos ustedes les caiga bien, porque en algún momento Dios se encarga de eso. Y la única forma de nosotros contrarrestar eso es con humildad, con sencillez, y lo más importante, demostrando amor. Nada más, para no entrar en ese dilema. Entonces, vamos a leer en 1 Timoteo, Pablo, 1 Timoteo 4, ¿lo tienes? Sí. ¿Lo Vamos, leo? Pablo. Sí, vamos. 1 Timoteo 4:12, vamos. Ninguno tenga un poco de tu juventud, sino sé ejemplo de creyente en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, imagínense este liderazgo que Pablo, ¿cierto? Él siendo apóstol, tenía discípulos, y uno de estos discípulos era Timoteo. Una persona muy joven, podría haber sido perfectamente como uno de ustedes, y también con el alcance que se dice que algunos apóstoles eran adolescentes, y que el más viejo en este caso era Pedro, que tenía más o menos como 24 o 25 años. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Que nadie te menosprecie por ser joven. O sea, que a ustedes chiquillos, por ser adolescentes, que nadie los menosprecie. Porque ustedes como están en esta etapa, es una etapa difícil, pero también importante. Entonces, que ustedes no los menosprecien porque tienen 15, 16, 17 años, 13 años, que no los menosprecie nadie porque levantan una oración y dicen 3 palabras, no. O porque en algún momento ustedes les pueden pedir ayuda, como al ángel, no sé, para hacer globoflexia y encargarse de todo ese ministerio él. Aunque el ángel lo conocemos como es, pero que nadie menosprecie al ángel, ¿por qué? Porque Dios lo está llamando en eso y uno puede confiar en él. Entonces, a veces las personas, cuando somos mayores, tendemos a menospreciar a los más jóvenes. En este caso, a ustedes que son adolescentes, para hacer ciertas cosas en la iglesia. Pero a medida de que ustedes como adolescentes vean en ustedes que tienen un comportamiento como el que tiene Timoteo, y que es, ¿cierto? Que es que en ti, ¿cierto?, vean un ejemplo a seguir en tu manera de hablar, en tu conducta, en tu amor, en la fe que tú tienes, en la pureza que tú entregas, en la bondad, ¿cierto? Y que ustedes se ocupan y se dedican a la lectura de la palabra, de las escrituras, y más encima la enseñan, y con eso animan a otros hermanos.
Imagínense cuántas cualidades tiene que tener un líder o una persona que está ejerciendo un corto liderazgo. Son muchas, ¿cierto? Pero es importante que nosotros entendamos que liderar y tener un liderazgo sano sexualmente, ¿cierto? Si yo ando en todo esto, soy ejemplo, mi manera de hablar, de conducta, de amor, de fe, de pureza, leo la escritura, la enseño y animo al otro hermano, yo voy a ser un líder sexualmente sano. ¿Por qué? Porque ando en lo que Dios quiere. Entonces, es importante, ¿cierto? Como que Pablo da este ejemplo, ¿cierto? A un líder emergente que estaba empezando a tomar el ministerio del pastorado como Timoteo para que ellos pudieran enseñar. ¿Por qué? Porque había muchas personas que eran muy ancianas y decían, ¿qué me va a enseñar este joven? ¿Qué me va a enseñar, no sé, pues, si... A ver, yo que tengo 36, digo, ¿qué me va a enseñar a mí el ángel? Pero si Dios pone al ángel, ¿cierto?, como líder, o si Dios pone a Pablo, si Dios pone a Ashley, a Romina, a Martín, yo le tengo que deber respeto y obediencia. ¿Por qué? Porque si Dios lo puso ahí, a mí también me va a enseñar. Entonces, es bueno, chiquillos, que seamos un ejemplo en la palabra, en la conducta, y que nos manejemos bien, que antes de decir algo, de pensar algo, y que a mí igual a veces me cuesta, de poder pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque después que hablamos, es muy difícil, después que hablamos, revertirlo, porque podemos herir a un hermano, podemos causar división, podemos causar odio, podemos causar rencor, podemos causar hasta que una persona se vaya de la iglesia, y muchas cosas más. Entonces, es importante que como lo decía aquí, que en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, pensemos. Imagínense, yo tengo 36 años y todavía me cuesta. Y entonces ustedes que son adolescentes, yo creo que a lo mejor a veces van a decir palabras sin sentido, o llegan y la van a tirar, y no van a comprender que la otra persona le molestó, que la otra persona la hirió, que la otra persona a lo mejor para ella no es una talla, es algo pesado, molesto. Entonces, es importante, chiquillos, que empecemos a cuidar nuestra manera de hablar y pensar. ¿Por qué? Porque si a mí no me gusta que me hagan algo, yo no lo hago tampoco. Cuando partimos de eso, es porque yo me estoy queriendo a mí y estoy pensando en la persona que es el prójimo. Seba, te queda un minuto, dale. Sí, cortito, bueno, lo que le dice Pablo a Timoteo es importante. Bueno, culturalmente los orientales, que ellos son de la parte oriental del mundo, tienen en mucha estima a las personas mayores. Y en este caso Timoteo era una persona muy joven. Entonces, por eso le plantea esta situación de que se imponga como líder, pero también que siga las reglas, que él siguiendo las reglas que tienen los demás, que tienen por cultura, si él sigue las reglas como corresponden, él va a conseguir ese respeto. Ahora, culturalmente, ahora no ha cambiado mucho el tema, o sea, cuando nosotros ponemos líderes muy jóvenes, también tienden algunas personas a menospreciarlo, entonces nosotros como jóvenes debemos seguir todo como corresponde para poder decir, sí, yo también puedo. Y eso es lo que el consejo que se traslada a usted, o sea, siendo joven, deben siempre tratar de cumplir con lo que corresponde y poder decir que ustedes también pueden, porque son gente responsable. ¿Se va a cortar? Sí. Ya, les mando al tiro el link, chiquillo, para que sigamos. ¿Ya? Ya. No se vayan, por favor.